después de este corte al programa Intercambio, recordamos el título Mariátegui y nuestro tiempo. Tenemos como invitado a Pedro Tello, historiador y miembro del Centro de Estudios Sociales José Carlos Mariátegui. A propósito de eso, tenemos una invitación para mañana. El Centro de Estudios Sociales José Carlos Mariátegui nos invita a todos a la esquina de Gradillas a Sociedad, edificio Humboldt, a las 2 de la tarde, a un acto en homenaje al natalicio de José Carlos Mariátegui y un conversatorio sobre su obra. Parece que eso va a estar muy interesante y que vamos a tratar de ir. Pedro, antes de que comencemos el segundo micro, yo te tuve que interrumpir antes, pero quisiera que terminaras la idea sobre este viaje que hizo Mariátegui. ¿Qué se trajo de allá? Se trajo la experiencia que tú manifestabas de todo este proceso de los consejos obreros en Italia, su interés por empaparse y estar más cercano a la República de los Consejos en Hungría, ¿no? Con este proceso interesantísimo que se desarrolló ahí, y toda esa corriente de tradición obrera también cultural que se desarrolló en el norte italiano y en ese espacio europeo, además de tener un contacto con el que no pudo ser, digamos, directo con la revolución rusa, pero además el momento excepcional que él vivió, que es la génesis de dos movimientos importantes en el mundo, que es el surgimiento del fascismo, ¿no? Y el eco todavía épico que era la Revolución Rusa, en un momento en el que, producto de la Primera Guerra Mundial, la idea del progreso y este romance que vivía Europa del progreso incesante había sido destruido, ¿no? Por eso salen estos libros como La decadencia de Occidente y otros elementos de la política y expresados también en la literatura que marcaban un fin, ¿no? del alma europea romántica, ¿no? Y entraban bien otros procesos que eran de una voluntad muy fuerte, porque el fascismo también lo era, ¿no? Y la revolución bolchevique, ¿no? Entonces Mariátegui está en ese momento ahí, y al regresar al Perú llega con un panorama mucho más claro en el términos de lo que es la apreciación política, el conocimiento marxista, que haya leído a Gramsci. Es probable que lo haya leído sobre todo en las publicaciones que hacían en el periódico, en la prensa. Entonces no es demasiado tampoco lo que leyó a Mariátegui, pero hay justamente una sintonía entre Mariátegui, Gramsci y otros marxistas de ese tiempo que habitaban en ese momento el campo político, que no llegaron a tener relaciones, pero que tenían una cierta sintonía, ¿no? Entonces Mariátegui no leyó el Gramsci que nosotros podemos leer ahora, el de los cuadernos de la prisión, pero tenían una sintonía común y un espíritu para analizar las cosas, una intuición para analizar las cosas que los hace ser bastante cercanos y próximos. Muy bien, Pedro. Creo que podemos ir con el segundo micro que tenemos. Vamos adelante con el micro y seguimos después de... Literato, político, pensador y ensayista peruano. Mariátegui es considerado como uno de los grandes teóricos del marxismo en América Latina. Su obra más conocida, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, se convirtió en una obra de consulta obligada para los socialistas latinoamericanos. Mariátegui también buscó la construcción de un socialismo auténticamente peruano, que no sea ni calco ni copia del socialismo europeo. Aunque Mariátegui es reconocido en muchos círculos de militancia política revolucionaria, sus intereses y pensamientos se ocuparon también de la literatura y el arte del tiempo nuevo que le tocó vivir. Con claridad y sin necesidad de apelar a una rebuscada retórica intelectual, analizó y ubicó cada cosa en el contexto apropiado. Sus referencias a las implicaciones sociales del arte en general y sus comentarios y valoraciones sobre los movimientos o las tendencias en boga fueron continuas. La ortodoxia estalinista, luego de su prematura muerte en 1930, lo desplaza del marxismo acusándolo de romántico, populista, idealista y sepultando sus ideas en el olvido.
Con la Revolución Cubana se produce un revival de sus escritos, diferenciándolo de la ortodoxia marxista e intentando resaltar su visión heterodoxa. Esta lectura llega hasta los años 80, donde, entre otros, José Aricó hace un esfuerzo por inscribir a la Mauta como el primero dentro de una tradición de intelectuales auténticamente marxistas. Mariátegui, visto desde hoy, hizo aportes importantes al proceso revolucionario latinoamericano. Particularmente, logró hacer una construcción teórica a través de un proceso de síntesis y superación histórica entre los elementos universales, particulares y singulares constitutivos del marxismo, el mito y la importancia que tenía la organización indígena y sus elementos subyacentes para la revolución socialista, que le sirvieron para diseñar la propuesta política para el Perú. Hizo uso de las teorías eurocentristas, pero de manera crítica y creadora, atendiendo a las especificidades de la realidad peruana para el momento, y desde un enfoque de totalidad concreta, entendiéndola como un sistema abierto en constante movimiento y transformación, y por tanto, en construcción permanente. Esta posición de Mariátegui frente a las tesis del marxismo soviético, su carácter universalizante y sus apologetas en América Latina y fuera de ella para los años 20, fue una singularidad de poca abundancia para el momento. Bien, Pedro. Para entrar un poco más en la personalidad de Mariátegui, yo pienso que podemos ya introducirnos en lo que son los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, que me parece la síntesis del pensamiento de Mariátegui. Claro, es su obra, digamos, más estructurada en la medida en que está mejor seleccionados los textos y hacen una totalidad de una apreciación de un país, del país que en ese momento era el Perú, y la forma de aproximación a esa realidad, partiendo del título, ¿no? Son 7 ensayos de interpretación de la realidad, o sea, la realidad está ahí para todos, pero hay un punto de vista parcial, que es la interpretación. La clase obrera, el pueblo, tiene una forma de interpretar la realidad que es distinta a la de los sectores dominantes, ¿no es cierto? Entonces, partiendo del título, que son 7 ensayos de interpretación de la realidad no es absoluta, la realidad es una disputa en realidad. La realidad se disputa en la hegemonía, se disputa en la construcción concreta, política, ¿no? Y eso lo entendía Mariátegui bien. Y esa manera de aproximarse a partir del proceso económico, el proceso de la literatura, el problema del indio, toda esa forma de aproximarse le dan un contenido subversivo hasta la actualidad al pensamiento de Mariátegui, que es una herencia para el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Que pasa y recorre por muchos espacios, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación, esta corriente última de colonialidad del poder y otras vertientes críticas, y el marxismo latinoamericano también, tienen una referencia inevitable e ineludible a esta aproximación que tiene Mariátegui a través de su obra Los 7 ensayos, ¿no? Entonces, vemos ahí justamente cómo surge y deviene la idea también del mito, que era lo que se hablaba, que es un elemento fundamental en Mariátegui, ¿no? El mito, Mariátegui decía que la fuerza de los revolucionarios no reside en su ciencia, reside en su fe. Y eso es una frase que en ese momento, y quizás hasta ahora... Por eso lo tildan de idealista también. Exacto, pero Mariátegui pone al marxismo en su verdadero espacio, que es el espacio de la disputa política, y lo que mueve a las multitudes, a las masas, a la construcción y a ese tomar el cielo por asalto y el tomar el poder
no lo mueve una idea científica en el sentido más empobrecedor del término, ¿no? Lo mueven otros elementos. Esos elementos que Mariátegui analizaba, que son elementos del mito, ¿no? Del mito que se analiza, que él lo pone a discusión, lo muestra, la religiosidad, ¿no? La religiosidad de nuestros pueblos es un elemento movilizador, independientemente de lo católico, que no es la religiosidad única de nuestro pueblo. Hay una religiosidad que puede ser hasta atea, ¿no? Puede ser hasta sin Dios, pero hay una religiosidad. Exacto. Entonces Mariátegui plantea ese tema en los 7 ensayos, y él plantea que la fuerza de los revolucionarios está en su fe, en su capacidad de movilizar, ¿no? Y en ese sentido él es un voluntarista también, ¿no? Forma parte de esta corriente que le pone a la voluntad, ¿no?, un peso gravitante, y a la voluntad no solamente del individuo, sino fundamentalmente de la multitud, de la masa. Y eso pone a Mariátegui nuevamente en el centro mismo del marxismo más rico, porque son los pueblos los que hacen la historia. Entonces, si esa versión empobrecedora del marxismo que habla de lo inevitable en la historia, entonces, ¿para qué uno se va a rebelar contra lo inevitable? ¿No? ¿Qué sentido tiene rebelarse contra lo inevitable? Mariátegui plantea eso. Mariátegui tiene la sagacidad de plantear el socialismo en el Perú cuando ni siquiera vivíamos nosotros una etapa capitalista avanzada, ni siquiera el capitalismo era la forma económica predominante en el Perú, que el Perú era un país semifeudal, ¿no? En ese momento Mariátegui rompe con esta idea también de unilinealidad en la historia, que decía que primero era el comunismo primitivo, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, y después venía el capitalismo, y después inexorablemente tenía que venir el socialismo y el comunismo, ¿no? Mariátegui en ese momento se enfrenta a Haya de la Torre justamente porque Haya de la Torre, en su concepción socialdemócrata ortodoxa, planteaba que en el Perú no podía haber revolución socialista porque todavía no se había cumplido con la etapa del capitalismo. Mariátegui dice que no, que el capitalismo no es inevitable. El capitalismo es contingente, una contingencia de la historia. Las cosas pueden ser y pueden no serlo, y ahí está la actividad de las masas, ¿no? No toda sociedad está destinada a pasar por un mismo derrotero, y mucho menos aún la sociedad latinoamericana, y Mariátegui es central en ese tema, ¿no? Fíjate, en ese caso podemos plantear que Mariátegui fue uno de los primeros antidogmáticos en el marxismo. Absolutamente, ¿no? Y su pensamiento es justamente antidogmático por excelencia, ¿no? Él, cuando habla del socialismo, no es calco ni copia, sino creación heroica, y es tarea de una nueva generación. Está hablando de cosas muy profundas, ¿no? Por ejemplo, la idea de generación. La idea de generación no tiene que ver con el hecho solamente de juvenil, sino de generación, ¿no? Una etapa en que un conjunto de personas plantea un nuevo discurso, ¿no? Porque los jóvenes siempre van a haber jóvenes, pero no siempre los jóvenes, lo vemos ahora, plantean algo nuevo, incluso hasta son neoconservadores, ¿no? Pero la tarea de una nueva generación sí es proponer lo nuevo, y lo propone desde todas las esferas de la vida social. Mariátegui, en una crítica a los futuristas rusos, hace una crítica justamente, pero plantea al mismo tiempo que, en una frase que dice que había que llegar a la realidad por los caminos de la fantasía, ¿no? Y es el Mariátegui que nos habla de luchar por el pan y la belleza, pero al mismo tiempo es el marxista agudo, ¿no? Y es el constructor político, más que y además del pensador, es el constructor político que construye y ayuda a construir la Central General de Trabajadores del Perú, o sea, un órgano de clase, para la clase obrera en el Perú, contribuye a la construcción de la Confederación Campesina del Perú, es decir, a la construcción y organización del movimiento social, de la cual se desprendería el instrumento político, que es el partido. Pero ese proceso no se da de la manera como Mariátegui hubiera querido, y tuvo que acelerar unos procesos, sobre todo por la aparición ahí del aprismo, ¿no? Bien, Pedro, podemos decir entonces que estuvo cercano a todo lo que era el campo de las artes, se ligó a todo lo que es el campo de la teoría, del marxismo, pero también fue un constructor en la praxis, en la práctica, fue un leninista. Pero vamos a tenernos un momento porque me están haciendo señas de que tenemos que ir a otro corte y volvemos enseguida.